Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de hoy, el cual les vamos a hablar sobre la posmodernidad, cómo surgió este gran movimiento y muchos aspectos importantes de él. Quien les habla, Andrea Jiménez, mi compañera Angie Quintero y mi otra compañera, Carol Paola. Empecemos, cuéntanos más bien desde cuándo surgió este gran movimiento y centrémonos en la era más que todo filosófica, que ahí es donde más se ve los inicios de todo, y pues en este caso para ver de cómo se dio el movimiento de la posmodernidad. Claro, la posmodernidad surgió en la década de 1980 a finales del siglo XX. En ciertos discursos que se reclaman críticos, antagonistas o simplemente progresistas, la descalificación más contundente de la posmodernidad, a la que se le entiende como un discurso homogéneo, del cual se desprende la imposibilidad de una crítica de lo real como consecuencia de sus orientaciones ontológicas, antropológicas, éticas y políticas. Bueno, lejos de compartir esa afirmación, lo que a continuación se va a defender es que la posmodernidad, como la misma modernidad, aunque posean unos trazos definitorios que permiten reconocerla como tal, y que dan muchas orientaciones diversas del cual nos permiten hablar. Bueno, un posmodernismo de oposición o complacido, o como preferimos decir nosotros, antagonista. Intentaremos mostrar cómo el marxismo no solo se opone a una cierta posmodernidad, sino que también es uno de los dispositivos que erosiona el pensar moderno para generar las condiciones de aparición de la posmodernidad. Bueno, desde nuestro punto de vista, la modernidad empieza con un proceso de erosión a lo largo del siglo XIX, que se acentúa con la ruptura paradigmática de comienzos del siglo XX. Es en esa ruptura paradigmática que afecta desde la estética hasta la ciencia, pasando por la filosofía, donde pueden arqueologizarse los rasgos más representativos del discurso posmoderno. Bueno, un tema que sobresale de manera evidente es la nietzscheana muerte de Dios, que recorre desde el siglo XIX. Pasando por Marx, es la más eficiente herramienta de disolución de los filósofos modernos, la muerte de Dios en el cielo. Así es. Bueno, ¿qué es lo que significa esto? La muerte de Dios significa que la fe en el Dios cristiano no se puede mantener. Es decir, con sus mandatos y prohibiciones que coartan la creatividad y el desarrollo total del hombre en este mundo. Porque esos temas, o sea, más que todo son temas de debilidad y cobardía hacia el hombre mismo. El rechazo de Dios sobre Nietzsche pone de manifiesto su desprecio por la influencia que las religiones tienen sobre los hombres débiles, al torturar sus conciencias e impedir el desarrollo de hombres superiores. Bueno, Nietzsche anticipa que la muerte de Dios provocará el fin de los valores absolutos. Este filósofo, que podemos considerar como el precursor de un pensamiento posmoderno, o sea, más allá de la modernidad. En esta etapa, algunos filósofos empiezan como que a proclamar el fin de la modernidad, donde la cultura se ha puesto en contra de la razón, una razón instrumental que instruye cuestiona, la creencia con una verdad objetiva. Y también nos dice que la realidad ha sido pues también gracias a los medios de comunicación, el cual nos dan como una comunicación que lo que hace es como desfigurándola. Entonces eso sería todo. Bueno, en la posmodernidad postulan dos cosas más que lo rodean: el nihilismo y el agnosticismo. El agnosticismo es la posibilidad de saber si Dios existe o no existe. Entonces, por lo tanto, es mejor tratar de hablar de otra cosa. El nihilismo es la negación de cualquier creencia, sea política, religiosa o social o cultural.
Yo voy a hablar sobre la posmodernidad, que es un estilo de pensamiento que desconfía en las nociones clásicas de verdad, razón, identidad y objetividad, o de la idea de progreso universal, de las estructuras aisladas de los grandes relatos o de los sistemas definitivos de explicación. Bueno, contra esas normas se considera un mundo como contingente, inexplicado, diverso, de culturas desunidas, o interpretaciones que engendran un grado de escepticismo sobre la objetividad, la verdad, la historia y las normas, dadas de la naturaleza y la coherencia de las identidades. Bueno, ya terminando pues como dando como una explicación breve de cómo fue cómo se dio este gran movimiento que es el posmodernismo. Ahora nos vamos a centrar un poco más de dónde y cuándo surgió de una manera más clara. Entonces, Andrea, colaboramos con eso. Si bien la aceptación más frecuente de la posmodernidad se popularizó a partir de la publicación de La condición posmoderna de Jean-Francois Lyotard en 1979, varios autores habían empleado el término de la posmodernidad con anterioridad. Es muy importante destacar que no deben confundirse los términos modernidad y posmodernidad con modernismo y posmodernismo. Respectivamente, modernidad se refiere a un periodo histórico muy amplio que supone referirse a sus características políticas, sociales y económicas. Así podríamos, por ejemplo, hablar de la civilización o de cultura moderna en un sentido muy amplio, y es ese sentido que generalmente se le da en el ámbito de la filosofía política, la teoría sociológica y la teoría crítica. Así por lo cual, en este segundo caso, podemos hablar de la literatura modernista o posmodernista, al igual que en el arte. Por ejemplo, suele decirse que en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, es un caso paradigmático de arquitectura posmoderna. Bueno, eso también pues como todo debe tener unas características. ¿Cuáles serían esas? Bueno, la primera, y empezándola, expresa la crisis del pensamiento metafísico moderno, es decir, descubren que no son infiables ni universales al tiempo que descubren su incapacidad para hallar una verdad única. La segunda sería deslegitimar los metarrelatos modernos, es decir, ciencia, filosofía, razón, verdad, orden, progreso, estado, unión, modernización y desarrollo. La tercera es reconocer que existen diferentes modos de saber. El saber no es solamente científico o filosófico. De esta manera, la posmodernidad es algo evidenciado en la nueva forma de vida que la información se ofrece como mercancía. Tenemos otra que es la de rechazar la linealidad histórica y relativiza el progreso. Reflexiona sobre su contexto y visibilidad de responsabilidades. Promueve la diferenciación subjetiva y diversidad. Si la razón y la verdad absoluta se relativizan, la posmodernidad comprende que existe una diferenciación subjetiva y una diversidad. Este término de posmodernidad fue utilizado para designar generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, el cual se extiende hasta el día de hoy. Bueno, la posmodernidad surge como resultado de la frustración que produce el fracaso de los postulados de esta modernidad. Bueno, como todo, trae sus ventajas, desventajas, consecuencias, etc. En este caso, pues la posmodernidad obviamente trae sus consecuencias. Este movimiento pues tiene sus consecuencias. Primero que todo, indudablemente estamos viviendo nuevas realidades y escenarios que hace años hubiesen sido inimaginables para nosotros. La globalización y el Internet han contribuido el progreso tecnológico y económico de las sociedades, acelerando el proceso y poniendo a nuestro alcance casi cualquier tipo de información y servicio con un clic en la comodidad de nuestros hogares. La tecnología se ha convertido en la fuente de nuestras soluciones. Los medios y las redes sociales son los principales transmisores de conocimiento y cultura, y ante tanta información surge el cuestionamiento. El fenómeno se llama pues la posmodernidad.
cuya la palabra clave es la reestructuración. Se revela contra lo estandarizado y busca liberarse de dogmatismos nocivos. En este caso, en pocas palabras, es salir de nuestra zona de confort. Esas personas que siguen este movimiento, lo que quieren es romper las reglas, no tener que seguir algo que cotidianamente todos lo seguimos. Esas personas que buscan algo nuevo, que es liberarse de esos dogmatismos. La religión es un fundamento que el cual muchas personas han tratado de orientar su vida, dotándola de sentido y solidez ante cualquier adversidad. No se cuestionaba la honorabilidad de sus integrantes y en esta era se desvanecen esos modelos a seguir, afectando la calidad de vida de las personas. Lo mismo ocurre con el gobierno. Ante la crisis representativa de democracia nos lleva a cuestionarnos si realmente esta democracia la hubo. Y pues, o si solo lo creíamos sin cuestionar. Quizás en esta posmodernidad nos estemos dando cuenta que nunca la hubo. Lo mismo ocurre con la familia, esa institución que fue sólida y que ahora se adapta a nuevas formas y con tanta información, con tanto cambio, pues en realidad ya no sabemos de dónde agarrarnos literalmente. Bueno, nombrar algunos personajes los cuales tuvieron como cierta parte de importancia en este movimiento, el cual representaron la posmodernidad. Está Jean-Francisco Latour, que él reflexiona en torno a la condición del saber, también del conocimiento en las sociedades postindustriales. Obras de él tenemos el célebre libro La condición posmoderna y así como la posmodernidad explicada hacia los niños. El siguiente es Jean Baudrillard. Entre otros debates, ha reflexionado ampliamente en torno a la mercantilización de los símbolos y por tanto de los imaginarios sociales. Es el autor de dos principales libros que fue La ilusión y las desilusiones estéticas. Va a hablar sobre Michael Foucault. Él estudia los fenómenos del lenguaje, la significación y los signos. Su acento está justamente en los modos del decir, la construcción de las convenciones significantes y no solamente vinculadas a través de la palabra. Entre otras de sus obras fundamentales se encuentran dos muy importantes de ellas, Las palabras y las cosas y de lenguaje y literatura. Otro también es Gianni Battimo. Él desarrolló el concepto del pensamiento débil y ha analizado el problema del fin de los metarrelatos modernos y tras ellos se ha dedicado al estudio del papel de la religión y de la evolución del pensamiento religioso en las últimas décadas. Es autor de los libros El fin de la modernidad y Después de la cristiandad. Y por último tenemos a Cornelius Castoriadis. Analiza el problema de la construcción de los imaginarios y el simbolismo en el Después de toda esta información, voy a hablarles de un poco de un movimiento, pues el cual yo creo que todos conocemos hoy en día, que es el movimiento hippie. Este movimiento chocó, puedo decirlo así, chocó mucho con la posmodernidad. Es un movimiento, pues, posmodernismo. Entonces, para ello me voy a centrar en el texto llamado La posmodernidad como obra de los hippies de Rodrigo Larraín. Bueno, si alguien me pregunta, pues con toda la información anterior, ¿qué es el posmodernismo? No sabría si acertar, pero afirmo que es una corriente o una tendencia a la búsqueda de un cambio en todos los sentidos, buscando el abandono de la vida cotidiana y la ideología que se coloque como dominante según la época y el lugar
el cual pues estemos. En este caso, en mi época y mi país, me atrevo a decir que la ideología dominante es vacía, materialista y consumista. Pues tristemente veo como la mayoría de las personas que me rodean tienen solo una meta en la vida, que es cuestionar una carrera para tener un trabajo y pues lograr tener dinero. Y en eso va a acabar todo. Y creo que es algo vacío porque no noto que se interesen en lo que hay más allá. Pero posiblemente eso sea un punto en el cual pues vamos a tratar después. Bueno, regresando al texto, se nos ubica en la década de los 60, cuando surge o se desata algo que conocemos como el movimiento hippie, la revolución de las flores, power flower, etcétera, y muchos otros términos afines a esta época. Y más que eso, se incluye otro tema de vital interés y participación, no solo en este movimiento, sino que en toda la historia del hombre, y es la música. La música, y más bien a nivel general, el arte, puedo decir, avanza a la par de la filosofía, la ciencia y el hombre mismo, y en algunas veces creo que lo hemos notado como. Y eso, todo lo que me has comentado, ¿cómo se ve reflejado? Pues mira, eso avanzó a la par. Mi ejemplo más claro sería el Renacimiento, el conocimiento que renace en todos los sentidos. Vimos avances en el arte, en la ciencia, en el hombre mismo y en otras épocas. Sin embargo, creo que estamos como en un estancamiento de todo. Y una pregunta que cabe hacerse es, ¿la música avanza antes que el hombre o el hombre avanza primero que la música? Y bueno, eso habría que pensarse. Ciertamente la influencia de la música en las personas, principalmente en los que se dedican a estudiarla o a crearla, hacen que poco a poco la mente se vaya haciendo preguntas, hace que poco a poco te des cuenta de cosas que generalmente ignoramos por el estilo de vida que llevamos. Pero pues a partir de ahí surgen necesidades de externarles y es ahí donde se da el momento de la creación. Intuyo yo que eso fue lo que sucedió en la época de los hippies. En esa época los jóvenes, más que todo, pues fueron jóvenes que se volvieron musicómanos, jóvenes que encontraron en la música la forma de externar sus ideas y decir lo que pensaban. Pero claro que no solo era la música, tomemos por música el sonido en sí, pero las letras y el contenido caen más en lo que es la poesía y, por qué no, hasta puede llegar a ser filosofía. Bueno, Andrea, para ti, ¿la posmodernidad es buena o mala? Bueno, puede que sea de un poco de ambas, dependiendo del entorno en el cual se esté desarrollando. Quizá por eso sea tan subjetiva. Bueno, retomando esto, en el texto aparecen unos ciertos títulos de algunas canciones. Tienen algo en común. Yo noté primeramente que son canciones que invitan a ir más allá de nuestros propios límites, salir, digamos, de ese sistema que nos tiene bajo el influjo de reconocernos. La última canción creo que es el claro ejemplo que, digamos, bueno, primero creo que lo que se desea son como sueños, incluso lo que se desea después son los mismos sueños, pero desarrollados con elementos materialistas, que al final por su costo pues no se pueden alcanzar. Entonces mi pregunta es, ¿será que necesitamos esos recursos materiales para conseguir lo que deseamos? ¿A esto a qué me refiero? Pues que a muchas personas hoy en día, pues como todas yo creo, tú tienes metas, tú también tienes metas en la vida, como en sí le llamamos nuestros sueños, pero muchas veces nos aferramos a que no tenemos el dinero para poder lograr lo que en realidad queremos, y pues eso es algo muy erróneo porque mucha gente, muchas personas el cual conocemos, que han tenido que pasar por cosas
difíciles en su niñez o en su juventud, pudieron salir adelante, cumplir sus sueños y eso que no tenían ningún pues ningún recurso para lograrlo. En este caso podemos decir que los futbolistas, algunos artistas, cantantes. Entonces ese es el problema de nosotros, que nos quedamos ahí sin hacer nada, que nos rendimos porque no tenemos el dinero. Entonces eso es algo muy erróneo y eso es lo que más o menos nos cuenta en este texto. Por otra parte, visto, bueno, de esa manera de pensar, creo que muchos, como lo dije, sí tienen de esa manera de pensar. Y pues bueno, las dudas me atacan, porque bueno, visto desde ese punto, esa manera de pensar, como dije, sí la tienen. Veamos, a ver, un apunte, veamos una canción de los años 60 con unas frases que encajan perfectamente en la ideología de nuestra época, o sea, 50 años después prácticamente. Las dudas me atacan cuando se habla de que el hipismo no fue un proyecto posmoderno. No entiendo a ciencia cierta a qué se refiere, aunque me hace pensar que el posmodernismo podría ser incluso un medio para despertar nuestras sociedades de ese sopor en el que se encuentra. Ese sueño en el que la meta es económica y no hay nada más. Pero quizá hay algunos que tengan el sueño de cambiar todo eso. ¿Y por qué no? La música bien puede hacerlo, el arte en general lo puede hacer. Por otro lado, si tratamos de relacionar todo lo anterior con el turismo actual, creo que sería preciso apoyarnos del texto Phenomenology of the Tourist Experience. Se nos ha venido diciendo que el turismo es resumidamente una actividad económica y social en la cual el fin es viajar por el placer de viajar y viajar con fines de ocio. Y sí, en esencia eso es lo que es el turismo, pero si lo relacionamos incluso con el texto de Cohen y ahora con el de Larraín, bien puedo decir que el turismo va más allá. Cohen nos habla de viajes para encontrar el centro. El presente texto de hipismo y posmodernidad nos habla de juventudes rebeldes que buscan abolir las leyes y se oponen ante lo establecido. Y después de eso, creo que el turismo es la manera de escapar. No solo por el hecho de que se trate de cambiar de aires, como lo expresó anteriormente. Es más que todo llevarlo a otro nivel, como dice Cohen, buscar experiencias. Creo que el turismo es importante, no solo por la rama económica. Considero que lo realmente importante es ese intercambio cultural que desarrollamos cuando viajamos a otros lugares. Opino que la juventud de los 60 estaba tan harta como a veces noto que nuestra sociedad, no solo la juventud, está hartándose de esa forma de vida. Cuando las personas viajan, notan cómo regresan con un aire cambiado y es porque el pensamiento se enriquece en base a conocer la cultura de otros países y pues principalmente su forma de pensar. Y bueno, muchos dicen que si el turismo a veces es dañino por la sociedad. Y pues sí, digamos, en México el turismo se ha visto afectado, más que todo económico, pero también en el ámbito social. Y más que la gente, por no querer venir por una razón tan obvia, también se pone a pensar de que por qué hemos llegado a eso, pues más que todo pues por la violencia extrema. Entonces el inconveniente de todo esto es cuando nuestro pensamiento se queda ahí y no pensamos como qué podemos hacer para cambiar este pensamiento ante otras personas o qué podemos hacer para poder cambiarlo. Entonces eso sería como más que todo
la idea central de este texto de Larraín, que es el hipismo, la posmodernidad como obra de los hippies. Entonces, para ya ir finalizando nuestro programa, les vamos a mostrar un video en el cual aparece como tal un resumen de todo lo que es este gran movimiento que hoy en día lo tenemos presente pues en nuestras vidas. Para finalizar, después de todo lo que junto con mis compañeras hablamos, sin duda el posmodernismo es un fenómeno lleno de muchos complejos, del cual surge una pregunta: ¿cómo vivir en tiempos posmodernos? Veámosla como una oportunidad de afianzar la pluralidad de las formas de vida, de elegir, de ver las ventajas de vivir en otro mundo interconectado para transformar nuestras riquezas y las de los demás. Y requerimos adaptarnos a un nuevo tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema tratado pues del día de hoy. Y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.